Hola, hoy hablaremos sobre un tema que quizás no le damos importancia y lo usamos generalmente y habitualmente en masonería. Se trata de los guantes. El título del vídeo es Los guantes, historia, secreto y misterio masónico. Muchos de vosotros os preguntaréis este título y el por qué. Estamos de acuerdo que en todos los elementos que componen la vestimenta de los francmasones, los guantes tienen una dimensión simbólica. Pero, de hecho, una de las primeras cosas que se acostumbra a explicar a los recién llegados, a los aprendices, es que aquí todo es símbolo. Aquí todo es símbolo en el contexto masónico. Los guantes son un accesorio, quizás muy discreto, más discreto que el mandil y las bandas o los collares en masonería. Pero en realidad tienen una importancia capital. Pero muchos no saben, si no han ojeado, no han revisado la historia, cómo es el desarrollo simbólico, iniciático y quizás a veces hasta misterioso, pero sí histórico de los guantes. ¿Cuál es el origen de los guantes en masonería? Es innegable que los guantes tienen, en principio, un origen operativo. Se habla, y se ha hablado siempre, que protegían a las manos de los maestros canteros en sus trabajos operativos. Y después también, hasta la actualidad misma, los guantes tienen una función protectora de las manos en determinadas profesiones, en determinados oficios, ¿no? En los oficios a veces de la trata para tocar materiales, para manipular sustancias tóxicas e incluso con el fin preventivo de las infecciones en general. Recordemos que en cirugía los cirujanos, los médicos, utilizan guantes y así sucesivamente en otros oficios, en otras profesiones muy concretas. Pero en realidad los guantes, de esta manera última que acabamos de explicar, en realidad se usan en un sentido profiláctico, en un sentido protector. Por lo tanto, el objetivo de los guantes y de quien los lleva, en principio, es una cosa que no es obligatoria, aunque lo pueda parecer, y que no tiene nada de símbolo en los inicios de la francmasonería en Inglaterra. En los libros de historia en los que se comienza a explicar, a diseccionar la francmasonería en Inglaterra, los guantes en principio no aparecen. Aparecen por primera vez en Inglaterra sobre el siglo XVIII, casi a finales. Y la primera mención que se hace de ellos es en un libro, en un pequeño opúsculo, que se llama Natural History of Stratford, publicado en 1686 por Robert Plot. Robert Plot, en realidad, es un analista, era un analista y conservador del Ashmolean Museo y muy amigo de Elias Ashmole, el gran masón, en los principios de la masonería especulativa. Por lo tanto, aparece
los guantes y la mención suya en esta época. Y fijaos aquí la diferente concepción y uso de los guantes en aquellos tiempos. En realidad se hacía como regalo del que se iba a iniciar a sus próximos hermanos los guantes. Es decir, que el que se iba a iniciar era el que regalaba los guantes a todos sus hermanos. Y esto es un procedimiento que era de uso normal. Y antes de la tenida de iniciación, el que iba a ser iniciado tenía que invitar en el pub a una ronda de bebida a todos sus próximos hermanos. Por lo tanto, la diferencia existente de los guantes y su uso en los principios en donde se enumera, en donde se nombran los guantes, tiene un sentido totalmente inverso al de la actualidad. Para empezar a hablar del uso de los guantes, tenemos que llegar a un texto que es A Mason's Examination, el examen del masón, en 1723, en que se habla de que el masón tiene que llevar un mandil de cuero y al mismo tiempo regalar a cada miembro de la logia este mandil. A esto lo que anteriormente os decía. Después, los guantes ya son tratados en las constituciones de Anderson y lo podemos ver si acudimos al capítulo 7. Pero en principio, fijaos que estamos hablando de los guantes hasta la fecha en que estamos hablando, es decir, en los 1720, 1740, no se habla del color de los guantes, del color blanco de los guantes. Sencillamente empieza a hablarse de los guantes y fijaos que el uso es totalmente diferente. Después, en 1730, aparece otra publicación, The Mystery of Masonry, en 1730 ya, en que habla de que el masón llevará un mandil y guantes. Si acudimos después, un poco más tarde, más o menos en la misma época, un año después, en Masonería diseccionada, Masonry Dissected, Samuel Pritchard nos habla también de los guantes. Pero evidentemente se habla de los guantes en cuanto eran una providencia solo para los maestros masones y no para los aprendices y compañeros. Es decir, que era una prioridad de los maestros masones y no de los aprendices. Pero esto tiene un sentido y al mismo tiempo tiene una continuidad. Vayamos ahora a la simbólica de los guantes en francmasonería. En realidad, la importancia iniciática y simbólica de los guantes se empieza a hablar en la masonería especulativa inglesa, muy concretamente en la Gran Logia de Londres, a partir de 1717 y 1721. Recordemos que las constituciones de Anderson se hacen en 1723. Entonces, en especial ya se empieza a hablar de los guantes y tienen un carácter simbólico en principio, pero que queda sencillamente al uso de la simbología particular de cada uno como lo interprete, como que la blancura de los guantes es un signo de inocencia, pero en realidad un signo de inocencia no de los aprendices ni de los compañeros, sino de los maestros que en un momento determinado van a la búsqueda ordenada por Salomón del cadáver de Hiram.
Esto queda así y a veces nos puede llegar a sorprender teniendo en cuenta el uso que se hace actualmente de los guantes. El ritual especifica solamente en principio, en aquellos tiempos, el mandil. Y en realidad esto era, digámoslo así, el concepto de la masonería inglesa. A partir de aquellos momentos, en las logias inglesas en principio no se llevaban guantes y el uso de estos sencillamente se hacía en los actos de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Las otras logias, las que conformaban la Gran Logia Unida de Inglaterra, cada una de ellas era fiel dueña y guardiana del uso de los guantes, tanto de los maestros, que era normal y corriente, y si alguna logia lo consideraba necesario, también lo podían llevar los aprendices y los compañeros. Esto es en sí la simbología de la parte inglesa. Vayamos ahora a la simbología del continente europeo, en este caso que puede ser considerado en su globalidad, pero también teniendo en cuenta en aquellos tiempos la masonería francesa. El masón, en realidad, en el manuscrito de Berna y en el manuscrito Luque, en 1740 más o menos, especifica que los guantes en realidad se tenían que dar al aprendiz, y una vez que los llevara, tenía que mirar que su blancura no fuera empañada por el lodo y la suciedad del vicio, del mal. En realidad ya estamos hablando muy en concreto de la pureza. Entonces, en todo lo que nos concierne, la pureza del blanco es una cosa muy consustancial en aquellos tiempos y especialmente en la gente adinerada, en la gente de clase alta y en algunos clérigos. Hay que tener en cuenta que si consultamos en aquellos tiempos, en 1740 más o menos, en aquella época, en la masonería, en los usos y costumbres de aquellos tiempos, simplemente lo llevaban las personas adineradas, la gente de cuna y algunos clérigos, y muy en concreto por parte de los obispos. Entonces, el uso de los guantes en masonería era para dar una cierta igualdad en logia a todos, del mismo modo que se hacía con la espada, que no la llevaba todo el mundo, evidentemente. La llevaban en sociedad simplemente las clases altas. Entonces, partiendo de esta base, ya vemos que existe una diferencia notable, y ahora ya hasta nuestros días, en el uso y en el concepto del simbolismo de los guantes. Los guantes en sí, podríamos hacer otro vídeo hablando sobre lo que vienen a significar los arraigos y las especificaciones de la pureza. En realidad tiene que ser en este vídeo simplemente contemplada esta pureza por la pureza del masón, por el saber que el masón tiene que guiarse por principios puros y buenos. Jules Boucher, que es un simbolista francés muy importante, en su obra clásica La symbolique maçonnique, habla de que los guantes utilizados por los maestros masones y en realidad por los masones, cuando tocan algo, y muy especialmente a los recién llegados, transmiten pureza y un magnetismo especial a los recién iniciados. Estas son consideraciones que pueden ser tomadas cuando estudiamos el simbolismo de la masonería y un simbolismo muy concreto de ella. Esto es todo lo que hoy como reflexión os propongo reflexionar, y espero vuestras apreciaciones
Espero vuestras apreciaciones en los comentarios de abajo. Esta, insisto, es la reflexión del día y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.